Porque es muy interesante lo que tú señalas, es decir, hay 5.000 bandas de rock inscritas. Bueno, y ahí uno encuentra todo, ¿no es cierto? A mí me encantan Los Miserables, por ejemplo, su música, ¿no es cierto? Con ska, claro, y punk, hacen mucho cover. hace- Están todas las bandas tributo. En Chile hay una las bandas industria de tributo. las bandas tributo. Son muy buenas, algunos son muy Claro. buenas. Muy bueno. Claro, y entonces cuando le dicen música chilena, de repente dice, mira, todo este envasado, los guasos quincheros, Claro, con el patito y toda esta cosa ya media añeja que le suena a una aguacería falsa. claro, no ¿Ah? es eso. Y no es eso, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando aquí de un movimiento profundo, urbano, muchos Claro. de ellos. Este revivir, por ejemplo, de la Por cueca ejemplo, urbana. incluso ya es comercial. Fíjate que el martes entregamos, justamente en el lanzamiento de este mes de la música, se le entregó disco de oro a Daniel Muñoz con 7x321. 7.821. Disco de Sí, muy oro, bueno. cueca. Cueca. Y cueca chora, brava, ¿no es Claro, cierto? la Pero que se eso ve está ahí en el bien. Guaso Enrique, allá en Y Maipú, lógico, estación fantástico, abajo. claro. Y eso es parte de nuestra música. Y hay consumidores, por así decirlo, hablando en términos comerciales, de esa música. No solamente seguidores, consumidores. ¿Te fijas? Incluso la otra herramienta o arma que se esgrimió en su momento usando la radio Beethoven, que transmite solo música clásica. Entonces, ¿cómo va a transmitir música chilena? Bueno, música chilena, como es creada por chilenos o interpretada por chilenos, es que basta con que pongan las grabaciones de Verónica Villarroel, de Cristina Gallardo Doma, Claudio Rao, Juan Pablo Izquierdo, Francisco Retis, dirigiendo obras de Beethoven, Mozart, cantando ópera, etcétera. O colocando música también, o componiendo música de los creadores chilenos, que además es muy interesante y muy Len buena. y Len y todos nosotros que estamos vivos y que ustedes. seguimos, claro, que ¿Ah? seguimos haciendo música de Tu concierto que nadie cantata. conoce, por ejemplo, ¿no es cierto?, etcétera. Así que todos esos argumentos que surgieron, que hubo una especie de tormenta durante el mes de septiembre en torno a este punto, yo creo que ya se disolvió. Y queda discutir las cosas de fondo, por ejemplo, cómo fiscalizar, cómo saber verdaderamente cuándo una radio cumplió o no cumplió, eh, el monto de la multa, eventualmente. Se discute que... Porque hay una ley previa que establece lo mismo, pero no tiene multa. Entonces nadie la respeta, porque en este país, tú conoces muy bien el país de Chile, tanto de por dentro como por fuera, ¿no? Es así, ¿no? Ahora, una cosa que es importante, en este revivir de la música, en esta espiritualidad espontánea de música, ¿cuánto tiene que ver el sistema educativo chileno? O nada? A ver, yo creo que hay dos cosas, y te agradezco la pregunta. Lamentablemente en Chile en un momento dado, y que sabemos cuál es, la dictadura, se borró del currículum de educación media y de educación básica, se dejó en algunas cosas parvularias en la música, pero en general se dejó como algo paralelo, como algo extraprogramático, a discreción de los colegios. Obviamente que si cuesta caro no se hace. Y por lo tanto cayó muy fuertemente la educación musical, la educación artística, teatral a nivel nacional. Y a nivel de ciertos colegios, sobre todo particulares, privados, etcétera, algunos subvencionados con directores que tienen un poco más de conciencia, se generaban estas actividades paralelas, donde justamente se empezó a pedir el espacio para ensayar, el grupo de músicos, ¿no es cierto?, del Liceo Tanto, que empezó a ensayar por ahí, etcétera. Después se creó Balmaceda 1215, que recoge la necesidad artística de todos los estudiantes de la educación media, digamos, y empezó a florecer. Pero falta el sostén educativo. Están las ganas. Sabemos perfectamente que en la juventud chilena están las ganas de hacer teatro, están las ganas de hacer música, están las ganas de hacer danza, están las ganas de pintar, etcétera. Pero el ideal es que eso se nutra y se riegue, ¿no es cierto?, particularmente en esos años, entre los 12 y los 18 años, es la edad perfecta para formarlo. Y entonces el nivel de esa fuerza de voluntad de hacer música, de hacer arte, llegaría a un nivel aún más alto, porque es como un niño bien alimentado, Bien ¿cierto? alimentado, Claro. claro. Si tenemos un joven bien alimentado culturalmente en el colegio, en el liceo, ¿no es cierto?, etcétera, toda esta fuerza que hablábamos al comienzo va a llegar aún más lejos. Ahora, resulta curioso, ¿no? Esto es muy parecido a lo del deporte.
O sea, si no tienes una base recreativa nacional, no tienes deportistas de élite fácilmente, excepto los excepcionales y que por esfuerzo personal llegan y saltan. Si la pirámide tiene que tener una base muy amplia, es lo importante. La base tiene que ser amplia de manera que el proceso de selección en términos de calidad, el ápice, ¿no es cierto?, la punta, no sea 1, sean 1000. O sea, ¿tú crees que el mercado nos ha amargado el alma, ¿no es cierto? Y no somos capaces de visualizar el arte por el arte, el deporte por el deporte, la recreación como una base, digamos, de felicidad comunitaria y no solamente instrumental, porque yo escucho, digo, mira, luchemos contra las drogas, entonces hagamos una banda, dice, una banda de música, pero no es por tener músicos, sino porque los niños no consuman droga, por ejemplo. Claro, eso, por ejemplo, es lo que derivó fuertemente una iniciativa maravillosa de Fernando Rosas cuando copia el modelo venezolano de la Orquesta Juvenil Infantil. Rápidamente, el aparato gubernamental lo derivó a una suerte de fosis cultural y justamente le cambió el objetivo final, que era hacer mejor y más música en Chile, a sacar a los chicos de su situación irregular, de la droga, y efectivamente lo hizo, pero eso ha retrasado mucho el logro de un nivel musical alto. Han pasado años, más de una década, ¿no es cierto?, y estamos en un nivel que podríamos estar mucho más lejos si es que no se hubiera producido el acento solo en eso, ¿no es cierto?, como una herramienta, en vez de ser herramienta en sí mismo. O sea, ¿cómo se dice? La propia estrategia es que sea el fin en sí mismo. El arte es en sí mismo, o sea, en realidad no tiene otra función que ser. Y en ese sentido, esa esencia del arte es la que se pierde. Entonces se busca fomentar la industria cultural. Entonces hay que meter a la industria en el arte, lo cual hace que el arte pierda gran parte de su esencia y de su creatividad, porque muchos artistas dejan de ser lo que debieran haber hecho por hacer lo que vende. Y ahí tenemos una distorsión tremenda. Yo creo que la función del gobierno, en términos del Consejo de la Cultura y las Artes, es justamente proteger del mercado, ¿no es cierto?, el arte, y no transformar el arte en mercado, que es una iniciativa que ya partió con Paulino Rut en su momento, fomentando la industria cultural, y que aparentemente sigue ahora, por razones obvias, y que no es ahí el asunto. El asunto está en crear buenas bases de formación de los artistas, buen soporte para la creación artística y buenos canales de comunicación de lo que se produce en términos artísticos. A propósito de canales de comunicación, hay un florecimiento muy fuerte en canales digitales alternativos, redes sociales, ¿no es cierto?, concesiones musicales que van aumentando paulatinamente en calidad, que se están haciendo un circuito de bandas que tocan y abren sesiones. ¿Qué opinas? Sí, que el Internet es una herramienta espectacular, porque ahí hay claro, es cierto, uno dice, estoy en Internet, pero resulta que estás en el universo del Internet. Está en el universo. En el universo. Hay gente que se olvida que está en el universo. ¿Cómo funciona eso en relación a los derechos de autor? Bueno, eso es un asunto que hay que legislar, porque obviamente la evolución tecnológica va mucho más rápido que nuestros queridos legisladores, independientemente de todos los procesos que tienen que pasar. En la recientemente reformada ley de propiedad intelectual, que fue también una lucha tremenda que hubo que dar los artistas contra el sistema, quedó pendiente el fenómeno de Internet. Las responsabilidades del OISP, etcétera, una serie de situaciones quedaron pendientes porque hay que ponerse a la altura del sistema, o sea, en qué consiste, cómo opera, cuál es la naturaleza del asunto. ¿Qué significa poner a disposición? Poner a disposición algo propio o algo de un tercero. Es muy distinto. Si yo subo mi propia banda a Internet y regalo mi música, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo hago eso con lo del otro? Con lo del otro. O sea, yo no puedo ir a regalar, no sé, hoy día, ¿no es cierto?, naranja fresca a la Alameda, si se las robé al puesto de La Vega. O sea, si yo las compré allá y pagué por ellas y las quiero regalar, fantástico. Pero yo no puedo hacer eso. Punto regular, ¿no es cierto? Exacto. Pero una de las polémicas más grandes sobre los derechos de autor y sobre la propiedad de la autoría de actores, Sí, de de músicos, todo, etcétera, en televisión.
Bueno, ahí se está tratando, hay todo un problema. Porque esta es una gran industria, o sea, y es además una gran industria esto de producir programas de mucho rating, con mucha venta comercial, a bajo costo, aprovechando un poco no Sí. solamente lo del personal del canal, sino además los talentos musicales, Claro. los talentos artísticos del público en Es general. curioso que en la industria el primer damnificado, por así decirlo, en los ahorros o en los recortes es el derecho de autor. Es muy raro. Eso me sorprende. Es como el sistema empresarial, ¿no es cierto? Hay una crisis, al primero que le toca es al empleado, lo echan. Se cierran los puestos de trabajo. Yo no logro entender eso. Hay una cultura, ¿no es cierto?, que en la industria cultural el primero que buscan salirse o no pagar es el derecho de autor. Cuando hay un evento, por ejemplo, masivo, llegan solicitudes de exención del derecho de autor, cosa que nosotros no podemos hacer porque es un derecho inalienable, somos administradores de los derechos, por lo tanto tendremos que pedirle a todos los autores involucrados y comunicarse con Estados Unidos, a ver si estarían de acuerdo. No, eso está fuera. Pero es lo primero que hacen, pero no escatiman en la escenografía, en la iluminación, en el sonido, menos mal, etcétera, ¿no? Hay una cosa curiosa en la publicidad, por ejemplo. No, ahí hay que ponerle plata, pero los derechos de autor hay que tratar de salvarnos, ¿no? Es como un impuesto, lo consideran como un impuesto, como tratar de buscar la exención del impuesto. Y no tiene nada que ver. El derecho de autor no es un impuesto, es un derecho. Los autores que están asociados y que viven, digamos, o que complementan sus ingresos con los derechos que perciben cuando estos se liquidan en el tiempo, ¿han tenido algún fomento más? ¿Han experimentado una mejoría, digamos, en las condiciones de entorno de su seguridad previsional y A ver, de pero eso salud? con un esfuerzo tremendo de parte de las propias administradoras. Lo que pasa es que nuestra sociedad tiene la virtud, y lástima que lo tenga que decir yo, pero tiene la virtud de administrar muy bien los derechos de autor. Nosotros no administramos los derechos de autor solamente de los chilenos, sino de todos los artistas del mundo de música. Con lo cual, de hecho, casi el 90% de lo que ingresa a nuestra sociedad se va al extranjero. Nosotros tenemos que remitirlo al extranjero. Y es por eso que nos interesa que la música chilena tenga más presencia en Chile, porque entonces no tendríamos que mandar Son no las tendríamos que remesas. mandar el 90%, sino que al menos el 80%. Y Porque música, el 20% quedaría en Chile para los chilenos. y lo que hay que decir entonces, y música chilena no es necesariamente, ¿no es cierto?, lo que se está imaginando, Exacto. sino que esta Es amplia toda gama. es la práctica musical La por práctica chilenos. musical por Chilenos, sí. Entonces, esta buena administración ha permitido, digamos, que nosotros tengamos excedentes, por así decirlo, de derechos que no son reclamados en su momento, etcétera, y están muy bien administrados, pero como es una sociedad sin fines de lucro, cosa que se les olvida a casi todos, esta es una sociedad sin fines de lucro, transformamos esos excedentes en beneficios para nuestros queridos y honorables músicos que han caído ya en el olvido y que tienen una vejez muy miserable, no tienen previsión, no tienen salud, se enferman, no tienen con qué comprarse los remedios. Nosotros apoyamos constantemente, tenemos fondos de emergencia, tenemos programas de salud, logramos que los músicos puedan inscribirse en FONASA, y no como FONASA normal y no como indigentes, como era antes. Apoyamos a los músicos cuando viajan al extranjero, les damos un viático para que, qué sé yo, van en condiciones bastante Todos estos precarias. temas van a estar en el mes de la música, ¿no es cierto? Y en la feria, ¿cuándo son? Repitamos un poquito Mira, para que se nos el grabe día la de- fecha. El Día de la Música es en Concepción y Viña del Mar paralelamente el domingo 21 de noviembre, en el Estadio Regional de Concepción y en la Quinta Vergara de Viña del Mar. Y el fin de semana siguiente, o sea, el viernes 26, sábado 27 y domingo 28, es Pulsar 2010, primera feria de la música chilena en Chile, y que vamos a esperar que crezca con el tiempo como un bebecito y que llegue a grande y llegue a ser una iniciativa fantástica. Muchas gracias, Alejandro Guarelo, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, Pulsar. Ese es un nombre que no hay que olvidar. Claro, que se instala por primera vez. Se instala por primera vez a visitar las actividades, a participar de ellas y a ver entonces dónde anda nuestro espíritu festivo, además el espíritu de la música que nos llena. Así Muchas es. gracias por venir, buenas tardes, ha sido
SDA, El Mostrador Televisión.